Muy bien, hermano. Entonces, el día de hoy vamos a estar dando por finalizado precisamente este estudio. Hoy termina por fin. Hemos llegado, ¿cierto? Hemos avanzado bastante. Y recuerden que esta es una panorámica que hemos estado haciendo. Y que comenzamos desde el inicio de los orígenes del relato bíblico que corresponde precisamente al libro de Génesis. Y estuvimos viendo cómo es que Dios se muestra, cómo Dios se manifiesta y Él se relaciona con el ser humano, ¿cierto? Y vimos que todo esto lo hizo en función al pacto y en función a una relación de reino que Él quería establecer con nosotros. Él es el rey, Él es el soberano, pero Él determinó relacionarse con su creación y en particular con el ser humano de esa forma, por medio de un reino. Se ve más o menos pixelado, pero se entiende, ¿no? Hacer un pequeño recordelis. Ya. Entonces, vimos la semana pasada la etapa que corresponde ya a la penúltima etapa, que es el reino proclamado. Y vimos ahí, ¿cierto?, el patrón del reino nuevamente repetido, donde encontramos que el pueblo de Dios corresponde al nuevo Israel, que es el conjunto de todos los creyentes en Cristo, tanto judíos como gentiles. Vimos también que el lugar de Dios que sale como manifestado en aquel tiempo, en ese reino proclamado, que precisamente corresponde a este periodo de tiempo que estamos viviendo nosotros hoy día, el lugar de Dios, donde vive Dios, donde Dios se relaciona con el ser humano, es por medio de nosotros mismos. El Espíritu Santo mora en nosotros, ¿cierto? Y también por medio de la comunión como iglesia. Cuando estamos juntos, nosotros, el Espíritu de Dios está ahí en medio de nosotros también. Por tanto, eso implica que el Espíritu Santo o Dios mismo se relaciona con nosotros. El lugar donde Él decide establecer esa relación es tanto personalmente también como colectivamente, de una manera comunitaria. Y vimos también que el gobierno de Dios y la bendición de Dios se lleva a cabo en este periodo de tiempo por medio del nuevo pacto y también por medio de la presencia del Espíritu Santo, quien hace, como está morando en nosotros, Él hace que nosotros podamos ahora sí cumplir con la voluntad de Dios. Antes, recordemos, estábamos incapacitados de hacer eso. No había forma de hacerlo, puesto que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo y recibir el mensaje de Cristo, desde ese momento nosotros comenzamos este peregrinar, ¿cierto? Y ya por medio de la obra del Espíritu Santo que nos va santificando día a día, a partir de ese momento, es que nosotros ya podemos obedecer el mandato que Dios nos ha dado. Eso no significa que nosotros estemos ahora como 10 puntos con Dios, ni mucho menos. Todo lo bueno que nosotros hacemos, dice el libro de los Efesios, que Dios preparó de antemano las buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Qué implica eso? Que es en Cristo y por medio de su voluntad soberana que nosotros el día de hoy andamos en los pasos que Él quiso que nosotros anduviésemos. O sea, es algo que ni siquiera es algo a favor que pueda estar en nuestra cuenta, sino más bien es algo que Dios hace, Dios realiza en nuestras vidas. Así que por eso es que estamos en este tiempo precisamente en el reino proclamado, y sabemos que tenemos la responsabilidad también como pueblo de Dios y cuerpo de Cristo de proclamar el reino. Por eso Dios nos ha capacitado con la tercera persona de la Trinidad que mora dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace es llevarnos a nosotros a testificar. Recuerden, cuando el Señor Jesucristo, pronto a ascender, le dice a sus discípulos, la última vez que se le aparece, no se vayan de Jerusalén. ¿Por qué? Porque van a recibir poder. Y cuando reciben poder, van a ser testigos. ¿A qué se está refiriendo ahí? A la venida del Espíritu Santo. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, a partir de ese momento, ellos están capacitados para poder proclamar el Evangelio. Desde ese momento sus ojos espirituales son abiertos y ya no tienen la necesidad, porque antes no entendían muchas cosas de las que el Señor mismo les decía. Y es curioso eso, porque en oportunidades vemos que en el mismo relato de los evangelios, por ejemplo, Cristo le anuncia su muerte 3 veces. Y cuando esa noche estaban en Getsemaní, de pronto vienen a buscarlo y todos se sorprendieron. ¿Qué está pasando aquí? Pero Jesús por lo menos 3 veces ya les había dicho lo que le iba a pasar. ¿Por qué pasaba eso? Porque ellos, pese a estar con Jesús, tenían su entendimiento espiritual velado. Ellos no tenían la capacidad de entender todas las cosas que Cristo les decía. Para nosotros hoy en día, el hecho de leer, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo le dice,
tengan cuidado con la levadura de los fariseos, para nosotros hoy lo entendemos claramente. Pero los discípulos tenían un tremendo conflicto con lo que Jesús le había dicho. Incluso pensaban que se estaba refiriendo el Señor, porque ya venían de la alimentación de los panes y los peces. Entonces como, eso lo dijo porque no trajimos pan. Y uno hoy en día lee ese texto y dice, pero ¿cómo se le ocurre en la cabeza pensar eso si es evidente que no se... No, la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. En ese tiempo no. Incluso cuando en el Evangelio según Lucas, se muestra el relato en el cual los discípulos, estos discípulos que eran no de los 12, pero sí eran discípulos cercanos al Señor, iban camino a Emaús y dice que se le aparece el Señor. Y en ese momento ellos no lo reconocen. Ellos ven y él se hace como que fuera otra persona y empieza a interactuar con ellos, pero finalmente dice que en un momento, estando con ellos, se quedaron en un lugar y estaban comiendo, iban a sentarse a comer. De pronto el Señor Jesucristo parte el pan y dice que en ese momento sus ojos fueron abiertos y pudieron entender quién era el que estaba al frente de ellos. Y ahí después entre ellos comentaban, oye, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos enseñaba lo que estaba escrito de Él en toda la Escritura? Entonces, ahí nosotros vemos que hay verdaderamente una diferencia sustancial entre una persona que pudo haber estado 3 años con el Señor Jesucristo, oyendo su palabra, estando con Él día y noche, viéndolo hacer milagros por montones, y sin embargo no creer en Él. Tomás, sin ir más lejos, el famoso discípulo Tomás. No, yo no creo que haya resucitado. Tengo que meter mi mano en su mano y en su costado para comprobar, porque obviamente, ¿cómo voy a...? Siendo que Cristo Jesús muchas veces le había dicho eso. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y al tercer día resucite. Y lo tenían resucitado y no podía entender, no podía ver. ¿Por qué pasaba eso? Porque no tenían morando dentro de sí el Espíritu Santo, cosa que nosotros en esta etapa del reino proclamado sí podemos disfrutar. Por eso nosotros entendemos la Escritura de una manera mucho más clara y certera que los apóstoles antes de que viniese el Espíritu Santo, antes que el Señor Jesucristo ascendiera y ocurriera el hecho en Pentecostés. Entonces por eso nosotros tenemos que agradecer al Señor por estar en este tiempo, porque pese a que nosotros no hemos visto la obra de Cristo, ¿cierto? No hemos oído con nuestros propios oídos su palabra, sí el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y nos recuerda la palabra de Dios. Él tomará de lo mío y os lo hará saber, dice el mismo Señor Jesucristo refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces, por eso es importante agradecer a Dios por la época que estamos viviendo. Entonces, hemos visto que hasta este momento ya han pasado varios periodos de tiempo y nos encontramos en el reino proclamado, que les vuelvo a repetir, corresponde a esta época que estamos viviendo ahora nosotros. Y ahora, hoy día, vamos a terminar la última parte de este estudio, o la última etapa de la revelación que Dios da, que se llama, el reino perfeccionado se llama esta etapa de la revelación. Y corresponde precisamente ya a la consumación de todo lo que Dios había prometido desde antaño. Aquello que le prometió a Abraham se cumplió en Jesucristo, ¿cierto? Pero vimos nosotros que no se cumplió de una manera completa. Si bien es cierto, Cristo desde ese momento en el cual Él murió, resucitó, ascendió, Él está reinando en el cielo. La Escritura es clara en mostrarnos eso. Sin embargo, todavía su reinado no se hace efectivo de una manera completa en la tierra, porque todavía falta que un enemigo se ponga debajo de sus pies. ¿Cuál es el enemigo que falta que se ponga debajo de sus pies? El enemigo del Señor Jesucristo, que hace falta que se ponga debajo de sus pies todavía. ¿Cuál es? Todo eso ya está bajo sus pies. ¿Cuál falta? Piensen, medítenlo. De hecho, eso está literal en un pasaje de 1 Corintios. ¿Cuál es el último enemigo que falta que se ponga debajo de sus pies? La muerte es el último enemigo. Todavía morimos. Todavía morimos. ¿Cuándo va a ocurrir eso? En la resurrección. Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, ahí en ese momento la muerte va a ser vencida. Busque conmigo, por favor, 1 Corintios capítulo 15. No se olvide esto porque es súper importante. Al resucitar Jesucristo, Él había vencido la muerte. Claro, Él la venció, ¿cierto? Pero todavía está vencida.
pero todavía no está sujeta bajo sus pies. Y eso va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo venga y la muerte ahí ya esté totalmente perdida. Primera de Corintios capítulo 15. Versículos 20, vamos a leer hasta el 28. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 al 28. ¿Quién? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Amén. Y ahora, por favor, lee, hermanito, el versículo 52 al 56. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto moral se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: se olvida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Amén. Entonces, ¿se dan cuenta? Cristo venció y todas las cosas fueron sujetas bajo sus pies. Eso es lo que la Escritura nos dice constantemente. Aparece en Hebreos, aparece también en este mismo capítulo, en el versículo 27, dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Y se está refiriendo obviamente al Padre. Entonces, en la obra de Cristo, todas las promesas que Dios realizó, ¿cierto?, a su pueblo, y esa promesa, entendámosla y recordemos bien que era para todas las naciones de la tierra, se ven cumplidas en la persona de Cristo. Sin embargo, falta que se lleve a cabo la totalidad de esa obra, y por eso estábamos ahora en el periodo del reino proclamado, porque precisamente la salvación no era tan solamente para un pueblo étnico, sino también por medio de ese pueblo étnico que era la nación judía, la nación israelita, llegar y dar bendición a todas las naciones de la tierra. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Se acuerdan? Entonces, por eso es que era necesario que, pese a que en Cristo se cumplió todas las promesas y bendiciones que Dios había dado de antemano, todavía cuando Cristo murió, resucitó y ascendió, no se instauró el reino de una manera completa, porque era necesario que ese reino, que Cristo ya lo había pagado, fuera proclamado a todas las naciones, para que su pueblo, que estaba en todas las naciones, oyera la voz del Señor y siguiera el Evangelio, ¿ya? Por eso que todavía estamos en esta etapa. Ahora bien, lo vimos. Entonces Cristo está reinando el día de hoy, pero está reinando en el cielo y también reina en los corazones de nosotros. Él reina, Él mora en nosotros. El lugar donde Él vive, donde Él gobierna, es en nuestros corazones también. Pero vemos que falta que todavía la muerte sea sujeta, y eso va a ocurrir ¿cuándo? Según lo que acabamos de leer. Exactamente. ¿Y cuándo nosotros vamos a ser resucitados? Cuando venga el Señor Jesucristo. En el momento que Él venga, nosotros vamos a ser resucitados, los que están, si es que estamos muertos, porque puede ser mañana, no sabemos. Y también aquellos que estén en ese momento con vida van a ser transformados, que es lo que está diciendo acá, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, por eso es que tenemos que entender que esa consumación se va a dar en lo último del
este último tiempo. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada de los últimos días, del último tiempo? El último tiempo no es tan solo estos últimos días, sino que comprende el periodo de tiempo entre la resurrección del Señor Jesucristo, o en realidad, si somos más rigurosos, desde la primera venida de Cristo. Desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo corresponde a los últimos días. Los últimos días terminan cuando Jesucristo viene. Por eso es que el apóstol Pedro, cuando predica en Hechos capítulo 2, cita una profecía de Joel. Y en esa profecía de Joel dice que en los postreros días se derramará el Espíritu Santo sobre toda carne. Y dice, y las ancianas soñarán, y los jóvenes verán visiones, y todas esas cosas. Y eso se está refiriendo a los últimos días. Pero Pedro dice, esa profecía de Joel hoy se ha cumplido. ¿Cuándo fue ese hoy? Cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, desde ese momento podemos ver ya que todas las promesas que estaban dadas para el último tiempo se cumplen. O sea, el último tiempo corresponde al periodo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. No tan solo a la última fracción de tiempo antes que Jesucristo venga, ¿ya? Y eso es relevante que lo notemos. Entonces vamos a ver acá, ya como estamos terminando, hacer una pequeña recapitulación y ver cómo es que este patrón del reino que hemos visto, el patrón del reino, el reino perdido, el reino parcial, el reino profetizado, el reino presente, el reino proclamado y el reino perfeccionado, está en la Escritura. El patrón del reino aparece en Génesis, y en particular en los primeros 3 capítulos de Génesis, ¿cierto? Donde él establece que el pueblo de Dios es Adán y Eva, ¿cierto? El lugar de Dios es el jardín del Edén, y la bendición de Dios y estar bajo su reino tenía que ver con estar bajo el mandamiento exclusivo que Dios les había dado, que era que no comieran de ningún árbol, ¿se acuerdan? O sea, que comieran de todo menos del árbol del conocimiento, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso aparece en Génesis. El reino perdido, o sea, la caída, aparece en Génesis capítulo 3, ¿ya? Entonces, gran parte de la visión del reino estaba en Génesis. Por eso nos demoramos harto en esos primeros libros de la Biblia. Pero después, cuando llegamos al reino parcial, que eso correspondía, no sé si recuerdan bien, al periodo en el cual se le hace la promesa a Abraham hasta Salomón. Ahí empiezan paulatinamente a cumplirse las promesas que Dios había realizado. Y eso comprende desde el libro de Génesis hasta Primera de Reyes. Todo eso que nosotros vimos de una manera sumamente superficial corresponde precisamente a lo relatado en ese periodo de tiempo o en esos libros de la Biblia, ¿ya? El reino profetizado aparece descrito en Segunda de Reyes hasta Malaquías, que es el último capítulo o el último libro profético que nosotros tenemos en nuestra versión de la Biblia. Antes de Mateo usted va a ver una hoja en blanco, y antes de esa hoja en blanco está Malaquías. Ese es el último libro que nosotros tenemos en nuestra Biblia, en nuestra versión. En la Biblia hebrea el último libro es Segunda de Crónicas, ¿ya? Pero en nuestra versión es Malaquías. El reino presente, o sea, las promesas de Dios cumplidas, corresponden a lo que está relatado en los evangelios de Mateo o Juan, ¿ya? El reino proclamado, dentro de lo que la Escritura muestra, ¿cierto? Comprende del libro de los Hechos hasta el libro de Judas. Y el reino perfeccionado, que es el que vamos a hablar hoy día, aparece descrito las promesas del reino perfeccionado en Apocalipsis, ¿ya? Entonces, por eso, hoy día no vamos a hacer un estudio de Apocalipsis en verdad, sino más bien vamos a ver algo sumamente superficial, más que nada para poder establecer cómo es que el libro de Apocalipsis nos revela a nosotros el patrón del reino, en particular sobre el reino perfeccionado, cómo es que todo se lleva a la consumación precisamente a partir del momento en el cual el Señor Jesucristo vuelve por segunda vez. Entonces, lo primero, recordemos que Apocalipsis significa un velo quitado, ¿cierto? Es quitado el velo, quitar el velo. Eso es lo que significa. Entonces, lo primero que tenemos que notar es que Apocalipsis es un libro especial que nos muestra la consumación del reino de Dios, pero de una manera simbólica. No es como, por ejemplo, los evangelios, en los cuales nosotros vemos la obra de Cristo, su peregrinar, qué hizo, qué dijo, cómo reaccionaron sus enemigos y todas esas cosas. Nosotros las tenemos con claridad, y más encima tenemos 4 testimonios distintos de distintas personas, en realidad todos concuerdan, pero tenemos 4 testimonios sobre lo que Jesucristo hizo. Sin embargo, Dios determinó de una manera soberana entregarnos y revelarnos la
forma en la cual este reino, esta promesa de reino se iba a cumplir de manera cabal al final de los tiempos por medio de este libro llamado Apocalipsis. Sin duda alguna, el libro Apocalipsis la gente cuando se encuentra frente a él tiene dos opciones. La una es ignorarlo por completo, puesto que verdaderamente de pronto, sin tener un conocimiento un poquito más profundo de la escritura, es difícil de comprender. Precisamente porque está escrito en una forma literaria o corresponde a un género literario que nosotros no conocemos hoy en día. Por ejemplo, una epístola de Pablo, nosotros la podemos leer sin ningún problema, porque es muy similar a las cartas que hasta hace unos años atrás nosotros enviábamos por correo, ¿cierto? Uno se identificaba quién era, a quién iba, claro, y saludaba, después venía como el desarrollo y finalmente una despedida. Uno ve una epístola de Pablo y en verdad es básicamente lo mismo. Entonces, para nosotros no es tan complejo entender una epístola, ¿ya? Los mismos, por ejemplo, cuando vemos un libro histórico, existen novelas históricas hoy en día y por tanto no tiene mucha diferencia lo uno con lo otro, ¿cierto? Ciertos elementos históricos que probablemente nos pueden complicar, pero más allá de eso la narrativa es bien fácil de digerir y fácil de seguir. Sin embargo, hay algo que nosotros el día de hoy, uno de los géneros literarios que nosotros no empleamos es precisamente la apocalíptica. Por tanto, es difícil entenderla, porque no es la manera en la cual nosotros nos relacionamos. E incluso, la apocalíptica no es algo con el cual el pueblo de judíos se entienda o hable de esa forma, o entregue mensajes de esa forma. Entonces, por eso es que hay que ponerle harto cuidado, porque la apocalíptica es un género literario bastante especial, que surge aproximadamente en esta época intertestamentaria, que precisamente da entre Malaquías y lo que es antes de la venida del Señor Jesucristo. Ahí surge de alguna forma esta forma literaria llamada apocalíptica, ¿ya? La cual se mostraban realidades futuras, sobre todo con la esperanza futura de que Dios iba a vencer. Esa es la gracia. Por eso, por ejemplo, nosotros entre lo que hemos estado viendo en Daniel, por ejemplo, desde el capítulo 7 al capítulo 12 de Daniel, corresponde precisamente a ese tipo de género literario que es la apocalíptica. El libro de Zacarías también contiene no recuerdo precisamente los capítulos que comprenden, pero tiene una sección bastante prolongada también en que emplea ese género literario llamado apocalíptica. ¿Ya? Entonces tenemos que entender que lo que aparece en Apocalipsis es el relato que Dios nos muestra, ¿cierto?, sobre la consumación de su reino, pero de una manera simbólica, ¿ya? Eso es relevante. Lo segundo es que este libro fue escrito entre el año 81 y el año 96, durante el reinado del emperador Domiciano. Normalmente usted cuando busque o vea un diccionario bíblico o bien un comentario bíblico de Apocalipsis va a decirle el 95 después de Cristo. Pero la disputa siempre va normalmente entre el 81 y el 96. Pues no sabemos, en realidad nadie sabe cuándo fue, porque encajar la cronología, y sobre todo hace más de 2000 años atrás, obviamente es difícil, ¿ya? Entonces, por eso, hay esto solamente lo quiero mencionar, hay una corriente de interpretación, una escuela de interpretación de Apocalipsis que señala que en realidad Apocalipsis fue escrito en el año 60 aproximadamente, ¿ya? Y esto, hermanos, los vamos a mencionar un poquito más adelante, que se llama los que tienen una perspectiva preterista. ¿Se acuerdan en el colegio cuando le hablaban del pretérito imperfecto? ¿Se acuerdan de aquello? ¿Qué era el pretérito? ¿Se acuerdan lo que era, no? Como el tiempo del... Claro, pero ¿qué significa pretérito? El pasado, ¿cierto? Era ver, o sea, presente, pasado y futuro, pero el pasado estaba en pretérito perfecto, imperfecto, pluscuamperfecto y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, estos hermanos que tienen esta interpretación preterista, ellos sitúan el libro de Apocalipsis en el año 60, porque ellos lo que dicen es que todo lo que aparece descrito de una manera simbólica en el Apocalipsis se cumplió con la destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿Ya? Entonces, para eso era necesario que fuese descrito antes del año 70, porque si no, no tenía sentido una profecía que se iba a cumplir, una profecía escrita para que se cumpla antes, no tiene sentido.
Entonces, por eso ellos señalan aquello. Entonces, en vez de eso, ellos dicen que el emperador de turno no era Domiciano, sino más bien era Nerón, que en ese tiempo estaba reinando. También tienen una cierta base, puesto que, no sé, de pronto esta escuela interpreta el número de la bestia, por ejemplo, como con el número romano. Y cada número romano en aquel entonces representaba a un emperador. Y por ejemplo el 666 representa a Nerón. Era el número en el cual se escribía Nerón, de una manera resumida. Entonces por eso ellos tienen todos estos argumentos para aducir eso, pero la verdad es que, siendo bastante honesto, creo que la mejor forma de verlo es y situarlo entendiendo el contexto. Si entendemos que Juan estaba en Patmos, eso se sitúa más en esta época que en la otra, ¿ya? Y Nerón, o sea, Domiciano estando como emperador más que el mismísimo Nerón, ¿ya? Pero no lo voy a enredar con eso, quizá en algún momento lo vamos a estudiar más detenidamente, pero básicamente para que tengan una noción. Lo tercero es que el momento en el cual fue escrito Apocalipsis, porque a veces nosotros tenemos una mala concepción del libro y normalmente lo separamos en dos. Hablamos de los primeros 3 capítulos donde se habla de las iglesias, por ejemplo. Porque la primera parte es epistolar, ¿cierto? Jesucristo escribiéndole a las iglesias, a las 7 iglesias. De pronto nosotros no vemos esto como una unidad y vemos como que la primera parte de la carta o del libro se escribe a las iglesias y la segunda parte como que se escribe al futuro. Normalmente nosotros tenemos esa concepción. Pero en realidad no podemos hacer eso, puesto que el propósito de Apocalipsis es precisamente ser un mensaje para las 7 iglesias. Todo el contenido es para las 7 iglesias. No tan solo la primera parte. Los primeros 3 capítulos a nosotros nos hablan precisamente de un mensaje particular a cada una de las 7 iglesias, ¿ya? Pero eso no termina ahí solamente. Todo el libro de Apocalipsis es un mensaje a las 7 iglesias. Solo que en los primeros 3 capítulos se desglosa de manera particular el mensaje a cada una de las iglesias. Pero lo que sigue siendo un mensaje a las iglesias. Entonces nosotros nunca tenemos que olvidar eso, porque el libro es uno solo. Y pese que es un libro bastante especial, puesto que contiene, y ya creo haberlo mencionado anteriormente, contiene 3 géneros literarios. Es una epístola, porque es una carta escrita a 7 iglesias. También tiene contenido profético, porque sin duda alguna señala cosas que iban a acontecer en el mediano plazo de una manera literal, por así decirlo. Recordemos que a la iglesia de Esmirna se le promete que va a tener persecución y que van a morir muchos de ellos. Incluso eso pasa y se cumple de una manera perfecta cuando Policarpo es sacrificado unos cuantos años después. Entonces eso es profético en el periodo de una manera clara, porque no fue un mensaje dado de una manera simbólica, sino más bien profético. Y aparte de eso, ya vimos, es una epístola, es un texto que contiene un contenido profético, pero a la vez también tiene una forma literaria apocalíptica. Entonces, por eso es complejo el libro de Apocalipsis. Entonces, como les decía, hay 2 formas de verlo. La una es pasarlo por alto y decir, no, esto es muy complicado para mí. O la otra es introducirse de tal manera en Apocalipsis que nos marea, ¿ya? Y eso es el peligro el que uno puede cometer tanto para un extremo como para el otro. Entonces, nunca olvidemos que, sobre todo, el libro es una unidad. Y este libro fue escrito en un momento difícil para la iglesia. Ellos estaban pasando gran persecución y eso nosotros lo podemos notar en el mismo contenido de la epístola que el Señor Jesucristo le envía a cada iglesia en particular. Todos estaban pasando opresión. Todos estaban bajo férrea persecución. Entonces, el Señor les da en ese momento de persecución, de aflicción, les da el libro de Apocalipsis para que ellos tengan esperanza. Ellos tengan esperanza. Imagínense el panorama. Lo que dice el punto 4. Mire, por esa razón, lo primero que hace luego de escribirles cartas a cada una de las iglesias es darle la visión de Él en un trono. Si usted termina en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, en los cuales salen descritos las cartas individuales a cada una de las iglesias, y posteriormente Juan, ¿cierto? La visión de Juan se va al cielo, al lugar del trono de Dios, y lo primero que ve es un trono y alguien sentado en el trono. Después que ve un león, y cuando entra ese león era un cordero, que era el Señor Jesucristo. Entonces,
la esperanza era el mensaje principal del libro de Apocalipsis. Ellos estaban pasando persecución. Ellos conocían todas las promesas del reino. Sabían que Jesucristo había venido y que en Él se había cumplido cada una de las promesas que Dios había dado de antemano. Sin embargo, ellos estaban pasando persecución. Entonces, ¿dónde está la promesa del reino que Dios había dado que iba a establecer? Ellos estaban pasando angustia. Su fe había decaído. Por eso mismo es que el Señor les manda este mensaje esperanzador de que, de una manera apocalíptica, les muestra, ¿saben qué? No se sientan solos porque yo estoy sentado en el trono y yo soy el soberano de todas las cosas. De alguna manera, el libro de Apocalipsis lo que trata de mostrar, a partir del capítulo 4 hasta el final, o casi el final en verdad, es mostrarnos a nosotros qué es lo que pasa detrás de todos los problemas que las iglesias tenían. Las iglesias hablaban de una mujer que se llamaba Jezabel, que seducía a los incautos, ¿cierto? A adulterar con ella. Ese adulterio no se refería tan solo a un adulterio físico, sino por sobre todo a un adulterio espiritual. Habían gente que estaba metida dentro de la iglesia que hacía llevar por mal camino a los hermanos. Habían otros que habían olvidado su primer amor. Habían otros que habían sido fieles, que se habían mantenido constantes. Y así cada iglesia tenía problemas distintos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Le da este mensaje esperanzador por medio del libro de Apocalipsis. ¿Y qué significa Apocalipsis? Quitar el velo. Es como lo siguiente, para hacerlo súper entendible. En el teatro, ¿cierto? En los teatros antiguos normalmente había una cortina. Y cuando terminaba una escena, ¿qué pasaba? La cortina se cerraba. Los tramoyas atrás rápidamente cambiaban toda la escena, ¿cierto? Y después, ¿qué pasaba? El velo se corría. ¿Y qué hacía el velo? Al correrse, mostrar lo que estaba pasando atrás. Cómo quedó atrás del velo. Eso es el propósito de Apocalipsis, mostrarle qué es lo que está pasando atrás de todas esas aflicciones que ellos tienen, de esa desesperanza que están pasando, de esa persecución que están lidiando. Entonces, por eso el velo es quitado y en ese momento ellos pueden ver, lo primero que ven es un trono en el cielo donde hay alguien sentado que es su Dios. Y ahí viene la esperanza para ellos. Y después el desenlace evidentemente marca la victoria del Cordero, ¿cierto?, por sobre todos sus enemigos. Entonces era un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo. Esa es la idea del libro de Apocalipsis. Entonces es así como este hermano Vaughan Roberts, que lo hemos citado gran parte del estudio, porque básicamente el esqueleto de este estudio está en un libro de él, dice lo siguiente sobre el libro. Dice: en este libro, Apocalipsis, Dios le da a Juan una serie de visiones en las que le quita el velo para revelarle qué sucede detrás del escenario de la historia de la humanidad. Ustedes están pasando persecución, lo están siguiendo, y en Apocalipsis capítulo 11, 12 por ahí se muestra a las descendencias de la mujer que está arrancando y que el dragón se la quiere comer. Eso demuestra de manera espiritual lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Entonces no es algo que normalmente nosotros lo llevamos y lo proyectamos solamente en el futuro. No, y vamos a ver que eso es así. Entonces el propósito de Apocalipsis precisamente es quitarle el velo a los hermanos que estaban viviendo esa situación y mostrarle qué pasaba detrás desde la perspectiva espiritual, para que ellos tuvieran paz y entendieran finalmente que las promesas del reino que Dios les había dado se iban a cumplir. Lo que pasa es que en ese momento era necesario que ellos pasaran por ese periodo de santificación y de prueba para, de alguna manera, ser perfeccionados, porque el propósito de Dios también es la santificación de sus hijos, para que sus hijos adoptados sean como su hijo original, que es Jesucristo. Entonces, por eso Dios permite toda la persecución. Ahora bien, como les comentaba, existen algunos puntos de vista sobre el Apocalipsis. Vamos a verlo súper someramente, de una manera muy general. La primera perspectiva, la que les comenté antes, la preterista. Todos estos hermanos dicen que lo siguiente: todos los símbolos se refieren a personas o instituciones del tiempo de Juan. O sea que todo, obviamente el final no, del capítulo 20 en adelante no, pero todo lo anterior correspondería a cosas que pasaron o se cumplieron en la destrucción de Jerusalén en el año 70.
Aquí cito a un hombre connotado dentro de los que piensan así o esta escuela preterista, Kenneth Gentry, y este hombre dijo: el enfoque principal de Apocalipsis, aunque no es el único punto, es este: Dios pronto juzgará a los judíos del primer siglo porque rechazaron y crucificaron a su Hijo, el Mesías de ellos. Es decir, los juicios del Apocalipsis vienen especialmente contra los que gritaron: sea crucificado. Esa es la postura de esta escuela que se llama preterista. La segunda visión es la historicista sobre el Apocalipsis, ¿ya? Y estos hermanos que ya hoy en día prácticamente no quedan, más que nada corresponden a la época de la Reforma o de la época de la Edad Media. Por ejemplo, Juan Calvino, Martín Lutero tenían esta perspectiva. Y ellos decían que el libro corresponde a un recuento cronológico de las diferentes eras de la historia, desde el siglo I hasta la Segunda Venida. O sea que de alguna manera, por ejemplo, ellos pensaban, o no de esta forma tan precisa, pero de alguna manera podríamos verlo así, que no sé, la iglesia de Éfeso, por ejemplo, representaba a la iglesia apostólica. Después la iglesia de Sardis representaba a otro tiempo después. Esa era como la visión que ellos tenían. Hoy en día prácticamente nadie tiene esta visión historicista del libro de Apocalipsis, ¿ya? La otra visión es la que es más popular de todas, que es la visión futurista, la que dice que del capítulo 4 en adelante solo se describen eventos exclusivos del fin del mundo, ¿ya? Esa es la que todos nosotros hemos oído muchas veces. Pero hermano Von Roberts, y no es tan solo él, en realidad un montón de, entendiendo el libro de Apocalipsis en particular como un texto apocalíptico y el propósito que tenían los textos apocalípticos, dice lo siguiente: es mejor ver el libro como si describiera lo que va a pasar en la totalidad, ¿ya?, de los últimos días. ¿Cuáles serán los últimos días? Desde la crucificación, la primera venida hasta la segunda. O sea, todo lo que aparece descrito en Apocalipsis corresponde precisamente a todo lo que pasa en ese tiempo. En todo este tiempo, ¿ya? Hasta los últimos capítulos que tienen que ver ya con la caída de Babilonia, el capítulo 16, 17, 18, 19, y ya el establecimiento del reino de Dios en el capítulo 20 al 22, ¿ya? Entonces, pero esa primera etapa correspondería a todo lo que pasó y sigue pasando hasta el día de hoy. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que era cíclico todo? Como que de alguna manera el pueblo de Dios está en paz durante un periodo porque la proclamación del Evangelio llega incluso a cambiar el corazón de las naciones. Y no hay una persecución contra la iglesia. Pero de pronto pasa algo que el mundo se vuelve loco y todos se olvidaron de su Dios y contra la iglesia de nuevo. Y eso ha pasado cíclicamente un montón de veces. Por eso es que eso nos muestra a nosotros que el patrón de Apocalipsis, en verdad, más que ser algo que solo y exclusivamente apunta a los últimos tiempos, y llamémosle el último lapsus de tiempo antes que Cristo venga, corresponde más bien a todo el periodo comprendido entre la primera y la segunda venida de Cristo, ¿ya? Entonces, entre la ascensión de Cristo y la segunda venida. Apocalipsis no se escribió para darnos una línea de tiempo. En el libro tenemos una serie de secuencias arregladas en paralelo. Los sellos, las trompetas y las copas no suceden una después de otra. Todas describen el mismo periodo de tiempo, pero de una manera paralela. Ustedes después anoten lo que va a venir después y lo revisan en su casa, porque, insisto, no me voy a detener en eso. Pero la apocalíptica tenía una manera especial de mostrarse, y era normalmente con estas secciones paralelas. Entonces mostraba la visión, una visión X. Después volvía a decir lo mismo, pero de otra forma. Cambiaban los personajes, cambiaban la forma de decirlo, pero en realidad lo que estaba haciendo era repetir lo mismo que había dicho en la primera vez que lo denunció, pero de una manera distinta, con elementos distintos, ¿ya? La característica principal, hermanos, de estas cosas es que siempre cuando termina un ciclo, usted va a ver que ese ciclo termina con la venida de Cristo de una manera simbólica. Por ejemplo, en el capítulo 7 va a ver que Jesucristo viene de una manera, está presentado de una manera. En el capítulo 11 va a ver también la venida del Señor Jesucristo de otra manera, como alguien que sale con una hoz y corta el lagar y corre la sangre, y eso no aparece en el capítulo 19, eso aparece en el capítulo 11. Entonces, lo que hace el libro de Apocalipsis es mostrarnos visiones paralelas sobre los mismos acontecimientos, y lo muestra de forma distinta, simplemente. Pero el común denominador de todas estas es que siempre termina con la venida del Señor.
Usted anótelo, revíselo en la casa después. Bueno, de todas maneras, yo se lo voy a mandar por WhatsApp, ¿ya? Para que no se estrese. Pero ahí lo va a corroborar. Entonces, los 6 bloques o las 6 relatos paralelos que aparecen están el primero, entre el capítulo 1 al capítulo 3, versículo 22, corresponde al Cristo en medio de los candeleros. Y ahí es donde aparece todo el mensaje a las iglesias. Después, la visión del cielo del 4 al 7. Las 7 trompetas del 8 al 11, el dragón perseguidor del 12 al 14, las 7 copas del 15 al 16, la caída de Babilonia, y esta etapa ya corresponde a la consumación. ¿Ya? La caída de Babilonia, la consumación ya es cuando Dios está emitiendo juicio sobre el reino que no es de él, el reino de este mundo. ¿Ya? Y la gran consumación es cuando el reino de Dios se establece ya en gloria y majestad con la resurrección de los muertos, la venida de Cristo y todo eso. ¿Ya? Bueno. Ahora, la caída de Babilonia que nosotros vimos descrita en este periodo, o sea, en estos capítulos desde el 17 y el 19, corresponde a la visión, llamémosla simbólica, de la caída de los reinos de este mundo. Porque es necesario que para que el reino de Dios se establezca, todo lo que está mal sea eliminado, sea desechado y sea destruido. Cuando usted va a ampliar su casa, ¿cierto? Usted no amplía su casa, bueno, salvo... Os voy a dar otro ejemplo mejor. ¿Se acuerdan que en el cable hay como programas en los cuales uno hace una solicitud y el programa va y le enchura la casa y se la hace de nuevo? ¿Se da cuenta? En el cable hay hartos de esos programas. Ya. Para que eso pase y verdaderamente se vea que hubo un cambio, que lo primero que hacen estas personas que llegan a construir es echar abajo todo lo que estaba para poder construir lo nuevo. Y eso es lo que aparece descrito precisamente en la caída de Babilonia, obviamente de una manera simbólica. Y esa caída de Babilonia representa la caída del reino de este mundo, del pecado, la caída de la obra de Satanás. Ahí también se incluye la caída, lo que nosotros vemos, por ejemplo, la aparición del anticristo, el falso profeta. Todo eso tiene que ver precisamente con la caída de Babilonia, porque Babilonia representa el sistema de este mundo. ¿Ya? Miren, para que me crean, Babilonia, el fin del viejo orden. La torre de Babel, ¿se acuerdan de la torre de Babel? Ahí estaba Babilonia. ¿Cuál es el propósito de la torre de Babel? Fue que el mundo se organizó. Era una organización, era un pueblo que ellos mismos querían reunirse humanamente. ¿Para qué? Para llegar al cielo. Ese era su propósito. Era ellos organizarse para llegar al cielo. Entonces, claro, eso es lo que querían ellos, dejar una marca en la historia. Y precisamente esa marca en la historia continúa hasta el día de hoy. Lo que nosotros vemos hoy en día, esto llamado, y que de pronto hay teorías conspirativas referente a ello, del nuevo orden mundial y todas esas cosas, eso no corresponde a nada más y nada menos que a esto, a la Babilonia. Todas esas cosas que nosotros hemos escuchado, que ocurren, este caballero multimillonario, apellido Soros, y todas esas cosas que los Rothschild, todas esas cosas, básicamente corresponde a algo que ha existido siempre, que es el reino de este mundo, que es contrario al reino de Dios. Y el reino de este mundo lo que quiere hacer siempre es aunar a todas las personas bajo su alero, bajo su ala, y que todo esté bajo su ala. Y eso es lo que nosotros vemos. Por eso es necesario que el reino de este mundo sea destruido. ¿Por qué? Para que venga lo nuevo, es necesario que sea destruido lo antiguo. Por eso en el capítulo 16 se muestra eso. Entonces lo primero, la torre de Babel, que es el origen de Babel y de Babilonia, era un símbolo de arrogancia y de orgullo humano. También, fíjense en esto, recordemos, estamos viendo a Daniel. En Daniel se nos muestra cómo es que Babilonia fue el reino que llevó al exilio y lejos de las bendiciones que Dios había dado al pueblo, ¿cierto? Babilonia fue el medio que Dios usó para eso. Eran aquellos que aterrorizaron el reino de Judá, destruyeron el templo y provocaron el exilio. Por eso Babilonia tiene una representación importante. Más allá de ser la ciudad de Babilonia, obviamente lo que está descrito en Apocalipsis no es la ciudad de Babilonia, sino más bien es el poder espiritual que rige todo el mundo. Ese poder caído que rige todo el mundo.
Así que llegamos a la conclusión que en verdad la Babilonia corresponde a la sociedad anticristiana que no teme a Dios. Eso es Babilonia. ¿Cómo lo vemos? Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Amén. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esa expresión para referirse a ramera no se está refiriendo insisto, a lo sexual, sino recordemos que el adulterio es visto en la Escritura como adorar a alguien que no es Dios. El adulterio espiritual. A eso se está refiriendo. Babilonia corresponde a todo lo que este mundo te da, que hace que tú no ames a Dios, sino que ames al mundo. ¿Ya? Por eso es la madre de la ramera la que te va a llevar a desviarte, a dejar a tu Dios. Y también la madre de las abominaciones de la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces en realidad se está refiriendo precisamente al orden de este mundo. A eso se está refiriendo. ¿Ya? Esa es la Babilonia que tiene que ser destruida. Apocalipsis 18, 2. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda la inmunda y aborrecible. Amén. Sí, entonces se está refiriendo, fíjense, a la caída de Babilonia, para que se establezca el reino de Dios definitivo, perfeccionado. Es necesario que Babilonia sea destruido, y Babilonia vimos que corresponde a todo el reino de los hombres, a toda a la sociedad, a este pensamiento, a esta manera de pensar, no tan solo a las personas como tal, sino sobre todo a la mentalidad que reina el mundo. Entonces, el reino de este mundo tiene que ser destruido. ¿Para qué? Para que la promesa de Dios se cumpla de una manera perfecta. Por eso es que Apocalipsis, precisamente en la última sección, penúltima en verdad, nos habla de la caída de Babilonia. O sea, lo viejo va a desaparecer, lo contaminado va a desaparecer, lo corrupto va a desaparecer. ¿Para qué? Para que se instaure lo nuevo. Recordemos, esto se llama de la creación a la nueva creación, ¿cierto? Así llamamos a este estudio. Entonces, para que venga la nueva creación, tiene que desaparecer todo aquello que perturba o perjudica o no permite que la nueva creación se establezca. Por eso viene el juicio de Dios a la Babilonia, que, les vuelvo a repetir, correspondería al orden del mundo. Apocalipsis 18:10. Sentirán miedo al ver su tormento, y desde lejos dirán: ay de ti, la grande y poderosa ciudad de Babilonia. Ay de ti, porque en el preciso momento llegó tu castigo. En el preciso momento llegó tu castigo. ¿Se dan cuenta de la cantidad de veces que hace alusión a la destrucción de Babilonia, de los hay y todo eso? Porque precisamente es el reino que se opone al reino de Dios. 18:21. Entonces un ángel poderoso levantó una piedra, tan grande como una piedra de molino, y mientras la arrojaba al mar decía: con este mismo ímpetu serás derribada, gran ciudad de Babilonia, y nunca más se sabrá de ti. Se dan cuenta que en el libro de Apocalipsis se hablan de dos ciudades. Se habla de la Babilonia y se habla de la nueva Jerusalén. Hace un contraste ahí. Por eso les vuelvo a repetir, no se refiere a una ciudad en particular geográfica, ¿ya? Sino se está refiriendo a un sistema. Se está refiriendo al reino del mundo. En cambio, la nueva Jerusalén se refiere al reino de Dios. ¿Ya? Entonces, habiendo sido destruido eso, es necesario que venga la nueva creación. Y es ahí donde nos encontramos con la promesa ya definitiva, ya cuando, insisto, esto es, recordemos que estamos viendo Apocalipsis en función al estudio que estamos viendo, no estamos haciendo nada detallado, nos hemos saltado un montón de cosas. Ahora bien, cuando Babilonia es juzgada, después viene evidentemente el establecimiento del reino de Dios. Jesucristo viene por segunda vez, ¿cierto? Y ahí viene lo nuevo. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Amén.
Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. O sea, para que viniera lo nuevo era necesario que lo viejo fuese destruido. Y recordemos que en verdad, más que ser algo, más que Dios vaya a destruir de una manera completa la tierra, más bien tiene que ver con un proceso como de remodelación, como les decía. Era necesario echar abajo todo lo malo para que se estableciera lo bueno. Más allá de que este mundo va a ser aniquilado, este mundo va a ser purificado, ¿ya? Y va a tener una apariencia distinta a lo que nosotros lo conocemos hoy, pero básicamente como elementos primitivos va a ser lo mismo. ¿Por qué les digo eso? Porque en Pedro, por ejemplo, que es el pasaje donde normalmente uno tiende a pensar que esto será aniquilado por completo, en ese mismo momento Pedro habla y hace una alusión y una comparación en verdad al juicio del diluvio. Y dice que así como en el tiempo de Noé todo fue, hasta que se lo llevó a todos, todo fue destruido, de la misma manera va a venir el día donde todas las cosas van a ser deshechas. Entonces, en ese contraste está haciendo Pedro. Y ustedes, si lo recuerdan bien, el mundo en el diluvio no fue destruido. Fue destruida toda la gente, la naturaleza evidentemente sufrió un cambio, pero era la misma materia prima. Lo mismo va a pasar al final de estos días. Este mundo va a ser destruido como lo conocemos ahora, pero los elementos básicos de él van a seguir y va a ser aquí, pero renovado completamente, donde nosotros vamos a vivir la eternidad. ¿Se acuerda cuando hablamos del estado eterno en el estudio anterior? Cuando vimos que en verdad normalmente uno tiene o piensa que la esperanza del cristiano es en el cielo. ¿Se acuerdan que vimos eso? Y en verdad la esperanza del cristiano no es en el cielo, es en el cielo nuevo y la tierra nueva. No es algo espiritual, no vamos a andar como angelitos con arpas, no, vamos a tener un cuerpo físico. Vamos a tener un cuerpo físico que no va a estar corrompido con el pecado, pero va a ser físico ese cuerpo. Normalmente uno tiene la expectativa de que ya, por ejemplo, uno no va a envejecer, y probablemente sea así, uno no vaya a envejecer, pero sin embargo va a haber tiempo allá. La eternidad hay tiempo. Y normalmente uno ha escuchado que en la eternidad no hay tiempo. En la eternidad hay tiempo. Dice la Escritura, claro, lo que pasa es que nuestra vida no va a tener límite, vamos a vivir eternamente, como fue el propósito original del Señor en el Génesis. Eso va a ocurrir, por eso va a ser todo restablecido como fue en el propósito original, pero ahora sin la posibilidad de pecar. Ya no va a haber opción para pecar. Y esa es la maravilla del cielo nuevo y la tierra nueva. Pero va a ser una realidad física, no una realidad espiritual. No vamos a andar traspasando las paredes, no. Va a ser un cuerpo físico. Distinto en ciertas cosas, pero físico. No vamos a envejecer probablemente, pero el tiempo va a pasar. La Escritura dice que va a estar el árbol de la vida, ¿cierto? Y dice que va a dar 12 frutos al año, o sea, cada mes una cosecha. Y si no hay tiempo, ¿cómo dar cosecha? Va a haber tiempo en la eternidad, pero no nos va a afectar. Esa es la gran diferencia. Pero va a haber tiempo. Entonces, de pronto, uno tiene ciertas concepciones, pero cuando uno ve lo que mismo dice la Biblia, uno lo va enderezando de mejor manera. Entonces viene esta promesa y se cumple ahora con la venida del Señor Jesucristo, el juicio final, la caída de Babilonia, y por eso lo mencioné de una manera bastante superficial. En la caída de Babilonia involucré en verdad el juicio de los perdidos, todas esas cosas está ahí metido, ¿ya? Así que por eso no lo tocamos esas cosas. Pero después de eso, de la segunda venida de Cristo, del juicio final, viene esta etapa de la nueva creación, donde viene el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Por qué yo les digo que es necesario que pase eso? Porque es ahí donde se va a cumplir el plan original de Dios. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 19 sobre la creación. La creación que está ahora, no la creación... No, la creación de ahora. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, versos 19 al 21. Porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque así lo dispuso Dios. Pero todavía tiene esperanza, pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción, para así alcanzar
la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Se da cuenta? La creación añora la aparición del Hijo de Dios porque sabe que también va a ser liberada. O sea, ¿usted cree que si fuera destruida fuese a ser destruida la creación, la naturaleza, todo lo que aparece descrito ahí, estaría contenta y añoraría la aparición del Hijo de Dios? No. ¿Por qué la añora? Porque sabe que va a ser purificada, sabe que va a ser la creación nuevamente, la corrupción que el pecado originó va a desaparecer y ya no va a producir lo que ahora produce. Entonces es ahí, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, donde ya no va a haber más dolor, donde ya no va a haber más llanto. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. ¿No ves? Entonces ya no va a haber dolor, no va a haber nada en ese estado eterno, en ese momento en el cual ya esté todo solucionado. Y es ahí donde esa creación que ha anhelado la aparición de los hijos de Dios, cuando el Señor Jesucristo venga, cuando sea el juicio, cuando venga ese cielo nuevo y esa tierra nueva, se van a cumplir esas promesas maravillosas que aparecen incluso en los libros de los profetas. Isaías capítulo 11, versículo 8. Pastor, Hermano. procede la repetición del Edén. Exactamente. Exactamente. Al no existir enfermedades y vida eterna. Exactamente. Es precisamente eso. El pecado es la entrada del pecado en la humanidad es lo que produjo que todo esto pasara. Pero en realidad, claro. Por eso hay un nuevo pacto en el cual el Señor se compromete Él a cumplir la ley y Él, por medio de su obra, imputarnos a nosotros justicia para que podamos pertenecer y ser parte de su pueblo y gozar de las bendiciones que Él tuvo y que prometió al primer ser creado, que fue Adán. Por eso el Señor Jesucristo es el segundo Adán, porque por medio de Él las promesas que perdimos en el primer Adán nosotros las podemos adquirir en algo mejor que lo primero, perfeccionado, 2.0. ¿Ya? Isaías 11:8. El niño de pecho jugará sobre la cueva del asno, y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora. ¿Eso va a pasar? ¿Por qué? Porque la creación va a ser redimida. Ya no va a haber maldad. Fíjense lo que dice ahí. El niño de pecho, ahí está durmiendo, y tomando pecho parece, va a jugar sobre la cueva del áspid. La áspid es la cobra, ¿ya? Y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora y no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque los animales, van a haber animales en la eternidad y todas esas cosas, en el cielo nuevo y tierra nueva, porque tiene que ser todo renovado. Pues, y eso es lo que dice el mismo pasaje, ¿se acuerdan? Que lo vimos en Romanos 8, que decía que tenía que ser todo liberado, la creación añoraba que eso pasara para que fuera ser liberada y ser versión 2.0. Entonces ahí se va a llevar a cabo esta promesa. Animales feroces. No, van a haber animales, pero ninguno va a ser feroz, todo va a ser como en el principio. Se va a cumplir toda la perfección, como decía mi hermano Gustavo, sin como hubiese sido tal cual como que Adán no hubiese metido las patas. O sea, la serpiente se cambió por completo. La naturaleza, el instinto, todo. Isaías capítulo 65, versículo 25. Antes de eso lean el versículo, ese mismo Isaías 65, pero lea, por favor, el versículo 17. Versículo 17. Para que se dé cuenta que lo que estamos diciendo hace alusión al cielo nuevo y la tierra nueva. Y no a otra cosa. ¿Ya? ¿No le quedó como el tema de la comida? Dice algo la Biblia acerca de eso, ¿no? Sí, pues si dice que, por ejemplo, el árbol de la vida va a dar fruto. Y que eso es para la salud de las naciones. O sea, las naciones van a poder comer de ese árbol. O sea, eso significa que vamos a comer. Va a haber comida. Ya no cambia.
pero no, más allá de información al respecto sería especular, pero sabemos que va a haber comida. El Señor Jesucristo, cuando resucitó, comió junto a sus discípulos. Cuando se acuerdan en el Juan capítulo 21, Él está cocinándole a sus discípulos mientras ellos están pescando y comparte con ellos la comida. ¿Qué dice Isaías capítulo 65, versículo 17 primero? Versículo 17 primero. Isaías capítulo 65, el mismo, pero el versículo 17, ¿qué dice? Versículo 17 primero. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. ¿A qué se está refiriendo esa promesa entonces? Al cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Y qué dice el versículo 25? El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el cielo nuevo y la tierra nueva va a ser el momento donde el lobo y el cordero descansarán juntos. Hoy en día usted deja un lobo y un cordero juntos y chao, cordero. Fíjense, el león comerá paja como el buey. O sea, puede tener una mascota o un leoncito. Sí, ahí va a poder. El sueño hecho realidad, por hermanita. En todo mi santo monte no habrá aflicción, ni nadie hará daño a nadie. Yo, el Señor, lo he dicho. Es ahí cuando viene esta nueva creación, el cumplimiento perfecto de todas las promesas hechas por Dios en Cristo, van a tener consumación cuando Él venga por segunda vez y todo el juicio se desarrolle y todo esto ocurra. Desde ese momento hasta la eternidad vamos a disfrutar de esta maravilla. Todo como si el pecado nunca hubiese pasado nada. Y lo que es mejor aún, porque Adán tenía la posibilidad cuando fue creado de pecar. Nosotros en ese momento, cuando nuestro cuerpo sea resucitado, cuando venga el Señor Jesucristo, si es que estamos muertos, o bien seamos transformados si es que estamos vivos, en ese momento, ¿qué va a pasar? En ese momento ya nunca más vamos a pecar. ¡Qué maravilla más grande! Aunque algún sabio dijo que el pecado es placentero, pero no, ya vamos a estar fuera de eso. Nunca más vamos a pecar. ¡Qué maravilla! Entonces, todo eso va a ser mucho mejor que la creación original. Pero todo ese proceso que hemos tenido que pasar es por culpa del pecado. Vamos a llegar a eso y esa es nuestra esperanza. Nuestra eternidad está en Cristo. Nuestra eternidad está con Él. Vamos a vivir en un lugar nuevo, cielo nuevo y tierra nueva. También vamos a estar ahí porque ese cielo nuevo y esa tierra nueva es sinónimo de esto. No es que dentro quizá uno podría tomarlo desde dos perspectivas, que dentro de este cielo nuevo y tierra nueva va a haber una ciudad, uno podría interpretarlo así, o bien uno podría decir que en realidad esa ciudad corresponde a la totalidad del cielo nuevo y tierra nueva, ¿ya? Esas son dos maneras de verla indistintiva, puesto que el mismo pasaje en el versículo 1 habla del cielo nuevo y tierra nueva y después habla de también vi la ciudad santa. Puede estarse refiriendo a lo mismo, entonces da lo mismo en verdad como lo veamos, ¿ya? Versículo 2, Apocalipsis 21. Después que dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué dice? Versículo 2. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo, de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. La ciudad de Babilonia, que corresponde al reino de los hombres, ¿cierto? Al pensamiento mundano, carnal, humano. ¿Cómo nació Babel? Los hombres queriendo llegar al cielo. La verdadera ciudad de Dios es todo lo contrario, es del cielo viniendo a la tierra. Y vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Fíjense, ¿quién es la ciudad santa con todo esto que está aquí manifestado? ¿A quién se refiere? La iglesia. Su pueblo, ¿cierto? Su pueblo, que consta de judíos creyentes, de gentiles creyentes, su pueblo. La ciudad santa no es una ciudad, llamémosla física, geográfica, es su pueblo. ¿Ya? A eso corresponde.
Entonces la nueva Jerusalén corresponde precisamente a su iglesia, a su pueblo, a aquellos que han sido redimidos. Y fíjense, va a haber un nuevo templo. Pese a que dice que no hay templo, pero va a haber un nuevo templo. Fíjense aquí en Apocalipsis 21:13, el versículo que viene después. Entonces oí que desde el trono salieron potente voz, la cual decía: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Antes, en la antigüedad, Dios, el lugar de Dios, ¿se acuerdan cuando hablamos del lugar de Dios en la época del reino parcial? Era el templo, porque el templo era el lugar donde Dios se reunía con su pueblo. Ahora, cuando venga la consumación de todo y el Señor Jesucristo instaure su reino definitivo, ya el tabernáculo va a morar con los hombres, o sea, no va a haber tabernáculo, porque Dios mismo morando con el hombre. Nosotros vamos a estar con Cristo Jesús y ya no va a haber un lugar especial donde darle adoración, porque vamos a estar con Él y vamos a poder darle adoración directa. Versículo 16. La ciudad era cuadrada, pues medía lo mismo de ancho que de largo. Él midió la ciudad con la caña, y de largo y de ancho medía 2.200 kilómetros. Esta referencia de una ciudad cuadrada lo que está haciendo es una alusión al tabernáculo. En el tabernáculo estaba, el tabernáculo, ¿se acuerdan que era el lugar que Dios estableció en el desierto para comunicarse con Israel? Y ese lugar estaba dividido de 3 partes. El atrio, que era donde se hacía el sacrificio. Estaba el lugar santo, donde estaba el candelero, donde estaba la mesa de los panes y el altar del incienso. Y estaba el lugar santísimo. El lugar santísimo era un cubo, era un cuadrado perfecto. Entonces la alusión que está haciendo acá de una ciudad cuadrada perfecta está haciendo un llamado a lo que se mostró en el Antiguo Testamento como el lugar santísimo. Ese lugar santísimo era donde Dios hablaba con el hombre. Y en ese tiempo, solamente una vez al año, una sola persona estaba autorizada para entrar en ese lugar. Ahora está diciendo que la ciudad entera es ese cuadrado donde está la presencia de Dios. Dios va a morar con nosotros. La ciudad es cuadrada, fíjense ahí, dice que medía 2.200 kilómetros cuadrados, ¿ya? Eso, según lo que algunos comentaristas han dicho, es lo que medía el mundo conocido en aquel entonces, como el Imperio Romano, todas esas cosas. Si uno hacía un dibujito en el mapa mundi, esos 2.200 kilómetros cuadrados correspondía básicamente al mundo que se conocía en ese entonces. De manera que por esa forma quizá le está dando a entender a Juan que es una ciudad tremenda donde van a estar todos y cada uno de aquellos que pertenecen a ese nuevo mundo. ¿Ya? 2.200 kilómetros, para que usted se haga la idea, es como la distancia entre Arica y Talca. ¿Ya? Entre Arica y Talca. Pero eso a lo largo. Ahora eso tiene que ser un cuadrado. ¿Ya? O sea, de Arica a Talca es la extensión de uno solo de sus lados. De la ciudad como se muestra ahí. Para que se haga la idea en realidad. ¿Ya? Entonces, el mismo Señor va a ser el templo, va a estar con ellos y no va a ser necesario un templo. Versículo 22. No vi en ella ningún templo, porque su templo son el Señor y Dios Todopoderoso y el Cordero. Dios va a estar con nosotros, ya no es necesario un templo, hermano, ¿se da cuenta? Entonces, qué maravilla más grande vemos acá. Y es así como hemos llegado al final de este estudio, donde vemos acá, ya después de haber visto todas esas etapas del reino, que el reino perfeccionado, en el reino perfeccionado, el pueblo de Dios corresponde a toda la familia de Dios multinacional. Todos los redimidos están ahí. En ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, ¿cierto? El pueblo de Dios son todos los redimidos de todo pueblo, lengua, tribu, nación. Eso corresponde al pueblo de Dios. El lugar de Dios va a ser esta nueva creación, este cielo nuevo, esta tierra nueva, la nueva Jerusalén y el nuevo templo, que en verdad es todo, porque Dios está morando con ellos. Y el gobierno y la bendición de Dios la vamos a disfrutar porque el trono de Dios y del Cordero está establecido ahí mismo. Y también
porque bajo eso vamos a tener bendición perfecta y eterna. O sea, la relación pactual con la cual Dios se relacionó con el hombre se cumple de manera perfecta en lo que Él prometió desde el principio. Ya cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, se abren los libros, se emita juicio, este mundo, su pensamiento y las personas también que no quisieron, que se rebelaron ante Dios, sean juzgadas y condenadas. Después de que pase todo eso, el reino de Dios se va a establecer con poder por los siglos de los siglos. Qué maravilla más grande. Y es así como hemos llegado, hermanos míos, al final de esta serie de la creación a la nueva creación. Es un viaje fugaz, pero que nos ayudará a nosotros a comprender en primer lugar cómo toda la historia de la redención, todo el relato bíblico tiene un hilo conductor tremendo, donde todo encaja perfectamente, donde no hay nada al azar, todas las cosas que ocurren es por algo, es porque hay un propósito de Dios en eso. Vemos también la paciencia de Dios de soportar el pecado, hasta que todo ese pecado que se vio desde aquí a acá fue llevado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo Él en este tiempo nos permite a nosotros proclamar ese reino que se va a establecer en un momento. Y vemos ahora este maravilloso reino cómo se va a llevar a cabo por la eternidad.